A ver, ¿qué significa realmente eso de ser salvo? Es una pregunta, wow, enorme. Hoy vamos a meternos de lleno a decodificar la soteriología, que es básicamente el estudio de la salvación. El objetivo es entender no solo qué es, sino cómo se articula, o sea, cuáles son sus piezas clave, todo esto basándonos en nuestro texto de referencia. Ok, para abordar este tema tan grande, vamos a seguir una ruta. Primero, la definición, ¿qué es exactamente? Luego, los tiempos de la salvación. Después, la figura central, el Salvador y sus roles. Y para terminar, un tema complejo, el porqué del sufrimiento. Vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Qué es la soteriología? Sí, la palabra suena un poco académica, ¿no? Pero van a ver que lo que hay detrás es algo bastante profundo y, de hecho, muy interesante. La clave de todo está en la palabra griega soteria. Y fíjense, no es solo escapar del peligro y ya, no. El texto nos explica que es algo mucho más completo. Piensen en esto, es como ser liberado de unas cadenas, ¿sí? Pero también es encontrar un lugar seguro, un refugio. Y más aún, es como ser sanado, restaurado, volver a estar completo. Entonces, imagínense un movimiento, un viaje con dos paradas. Por un lado, te rescatan de algo, un estado que el texto describe como de perdición, de estar bajo un poder oscuro. Pero, y esto es clave, no te dejan ahí. Inmediatamente te transfieren a un lugar completamente nuevo, un estado de renovación, de vida, de pertenencia. O sea, no es solo salir de lo malo, es entrar a lo bueno. Y todo esto, toda esta idea de rescate y traslado, se apoya en una sola frase, una que es como el pilar de todo el edificio. La salvación es de Jehová. Según nuestro texto, este es el punto de partida. Si no se entiende esto, nada de lo que sigue tiene sentido. Es la base fundamental. Ahora, aquí es donde la cosa se pone, para mí, fascinante, porque la salvación, según nos explica la fuente, no es un evento de un solo momento, no es como prender una luz y listo. Es más bien como una película en 3 actos. Tiene un pasado, un presente y un futuro. Miren, es así. Primero, el pasado. Un momento clave donde la persona fue salvada. Listo, un hecho consumado. Dejó atrás ese estado de perdición. Segundo, el presente, que es un proceso continuo. Aquí la persona está siendo salvada. Es una lucha diaria contra el poder del pecado. Y tercero, el futuro, la gran promesa. Llegará un día en que la persona será salvada, de forma definitiva, total, incluso de la presencia misma del pecado. Es todo un proceso. Entonces, si tenemos esta historia en 3 actos, la pregunta obvia es, ¿quién es el personaje principal? Bueno, todo este viaje, del pasado al futuro, tiene un protagonista absoluto. Todo gira en torno a una figura, el Salvador. Y para entender a esta figura, el texto nos presenta un concepto que, suena súper técnico, la unión hipostática, pero no nos asustemos. La idea en el fondo es, alucinante. Se refiere a la unión de 2 naturalezas en una sola persona. Imaginen esto, alguien que es total y completamente divino y al mismo tiempo total y completamente humano. No una mezcla rara, no 50 y 50, sino el 100% de ambas cosas a la vez. Es que para capturar la magnitud de esta figura, no basta con una foto. El texto nos propone ver la película completa, un recorrido a través de, nada más y nada menos, que 7 fases o posiciones clave de su existencia. Y aquí las tenemos. Es un arco narrativo increíble, ¿eh? Empieza desde antes de la encarnación, en la eternidad, luego se hace carne, vive entre nosotros, pasa por el punto más bajo, su muerte, pero no termina ahí, resucita, asciende al cielo y desde allí espera su regreso para reinar por siempre. Es toda una saga. Muy bien, ya vimos quién es el Salvador en sus diferentes etapas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace exactamente? ¿Cuál es su función? El texto nos dice que cumple con 3 oficios o roles principales. Son estos 3, profeta, sacerdote y rey. Piénsenlo así. Como profeta es la voz de Dios. Como sacerdote es el puente hacia Dios. Y como rey es el gobierno de Dios. Cada rol es una pieza fundamental del rompecabezas de la salvación.
Esta comparación entre profeta y sacerdote me parece genial para entender la dinámica. Miren, es como un flujo en dos direcciones. El profeta es la comunicación de Dios hacia la humanidad, es la voz que baja. En cambio, el sacerdote es el que representa a la humanidad ante Dios, es la acción que sube. Dos movimientos complementarios y esenciales. Ok, pero para que estos roles, sobre todo el de sacerdote, pudieran cumplirse, entramos en un terreno, un terreno difícil, el del sufrimiento. La gran pregunta que plantea el texto es, ¿por qué era necesario todo esto? Y esta es quizás la pregunta más complicada de toda esta doctrina. ¿Por qué el sufrimiento? Si esta figura era perfecta, ¿por qué tenía que pasar por eso? Lejos de esquivarla, la fuente la aborda de frente, argumentando que no era algo opcional, sino una parte inevitable de la misión. Y para responder, el texto hace una distinción que es clave, divide el sufrimiento en dos tipos. Primero, los sufrimientos en la vida. Estos, nos dice, venían de su propia santidad, de su compasión al ver el mundo, eran una prueba de su perfección. Pero luego está el segundo tipo, el sufrimiento en la muerte. Y aquí el enfoque cambia por completo. Ya no se trata de una prueba, sino del acto culminante de la salvación, el momento en que, según la doctrina, toma el lugar del pecador. Y así, después de todo este viaje, cerramos el círculo y volvemos a la idea del principio. Si la salvación es de Jehová, si es fundamentalmente una obra divina, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad humana? ¿Cuál es nuestro papel en esta historia? Esa es la gran pregunta que este sistema teológico nos deja en el aire. Un equilibrio, sin duda delicado, entre lo que hace Dios y lo que nos toca a nosotros. Una idea para seguir reflexionando.